Bueno, ya con nuestro entorno instalado podemos empezar a trabajar. Recuerden que para poder empezar a ejecutar nuestro código JavaScript tenemos que tener un archivo HTML que tenga la etiqueta script y en el tag src, que es de source, apunte a nuestro archivo JavaScript. Los dos archivos tienen que estar en la misma carpeta. Podemos usar el que usamos en el ejercicio anterior. eh, si no, pueden crear uno nuevo en una carpeta y va a funcionar correctamente. En este video y en los siguientes vamos a ver qué son las variables y qué podemos hacer con ellas. En JavaScript y generalmente en todos los lenguajes de programación, una variable es como un contenedor. Pueden pensarlo como una caja donde se pueden guardar cosas. En JavaScript, la verdad es que se pueden guardar muchas cosas dentro de una variable. Se pueden guardar números, se pueden guardar cadenas de texto, booleanos, se pueden guardar otras variables, se pueden guardar operaciones, resultados de operaciones entre variables, se pueden guardar funciones, se pueden guardar objetos. La verdad que JavaScript en ese sentido es bastante dinámico y amplio y permite guardar prácticamente un montón de cosas. Eh, Ahora bien, en este video vamos a ver cómo trabajar con variables y con números. En el siguiente vamos a ver cómo trabajar con variables y cadenas de texto. Y en el próximo vamos a ver cómo trabajar con variables y con valores booleanos. Ahora bien, una variable se declara de la siguiente forma. Se usa la palabra especial de JavaScript let y se escribe el nombre de la variable. Por ejemplo, myVariable y punto y coma. Recuerden que todas las instrucciones en JavaScript terminan con punto y coma. Si no ponemos punto y coma, después JavaScript no va a saber dónde termina una instrucción, va a combinar las dos instrucciones que siguen y va a generar un error porque la sintaxis es incorrecta. Ahora bien, con esto ya tenemos declarada nuestra variable. Seguro se deben preguntar por qué está escrita de esta forma el nombre de la variable. Eh, Esto es una convención que se usa para nombrar tanto variables como funciones que se llama camel case. La idea es que tengamos siempre la misma forma de escribir el nombre de las funciones en todos los casos, de las variables en todos los casos. ¿Por qué? Porque JavaScript es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces, si por ejemplo nosotros después hacemos uso de una variable de la siguiente forma, por ejemplo, y ponemos con la M mayúscula, esta variable no es exactamente igual a esta. ¿Por qué? Porque cambia la letra mayúscula al principio. Entonces, y a lo mejor podemos escribirla todo en minúscula. Esta variable tampoco sería igual a la variable que declaramos. Entonces tenemos que tener alguna forma de estructurarnos y de organizarnos y de estar seguros de cómo escribir siempre los nombres de las variables para no tener problemas después de olvidarnos cuál es la mejor forma o la más indicada de escribirlo. Entonces, camel case es una convención que dice que se- todos los nombres de las variables se escriben todas las palabras juntas, la primera la primera palabra va en minúscula y las sucesivas palabras siguientes van con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, si yo quiero escribir a long variable, la primera palabra my va todo en minúscula y la segunda long, la tercera variable, van la primera letra mayúscula. Lo ideal es que los nombres de las variables sean siempre expresivos, es decir, sean claros y con solo leerlos uno entienda en qué consiste la variable y qué es lo que va a contener esta variable. Por eso no es indicado usar abreviaciones o usar letras solamente. Lo ideal es que se entienda. Y también que tampoco sea un nombre de variable muy largo, con 3 o 4 palabras está bastante bien. De todas formas, si tienen que elegir entre hacer un nombre variable un poco más largo y que se entienda y un nombre variable corto, es preferible que no se entienda tanto, es preferible que sea largo y se entienda. Eh, los nombres de variables por lo general siempre van en inglés. Esto también es una convención porque van a encontrar que casi todo el código escrito está en inglés, así que es mejor no mezclar distintos idiomas dentro de las variables. Entonces vamos a declarar una variable year, año, y vamos a ver lo que contiene. Eh,
Recuerden que si queremos mostrar en consola, esta es una función que sirve para mostrar algo en consola, console.log y entre paréntesis lo que queremos mostrar. En este caso queremos mostrar la variable year. Entonces vamos a ver qué es lo que muestra cuando lo ejecutamos en consola. Recuerden que tenemos que ejecutar el archivo HTML, openingindex.html, openindex for browser, debería abrirlos. Obviamente no les va a mostrar nada porque no hay ningún elemento HTML, pero si abrimos la consola con F12, nos muestra acá el resultado. Eh, por un lado, si se fijan acá en la derecha, nos va a indicar que esta línea es el resultado de esta línea. Es decir, lo que está mostrando en consola acá es el resultado de este console log en esta línea. Ahora bien, ¿por qué dice undefined? Undefined es un valor que significa que no está definido. Esto está bien porque nosotros no le asignamos ningún valor a la variable, es decir, en este momento la variable no contiene ningún valor. Por lo tanto, está bien que nos muestre undefined. Ahora bien, ¿cómo hacemos para asignarle algo a la variable? ¿Cómo le asignamos un valor? Eh, Esto simplemente tenemos que usar el nombre de la variable, year, y para asignarle el valor le decimos es igual a el año 2019. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decirle year ahora, en este momento, a partir de esta línea, va a contener el valor 2019. Entonces, en la línea 5, cuando estamos mostrando la variable year, no solo mostramos no es que mostramos la variable, sino que mostramos lo que contiene la variable. Entonces, en este momento nos va a tener que mostrar 2019. Si actualizamos, efectivamente nos está mostrando 2019. Porque lo que estamos haciendo es, cuando invocamos la variable, es ver lo que contiene esa variable. Entonces, lo importante es entender que cuando usamos las variables, lo que estamos usando en realidad es el valor que está guardado en ellas. Ahora bien, una variable, como indica su nombre, puede variar su valor. Es decir, una vez que yo le asigno un valor, si luego le asigno otro, por ejemplo, year es igual a 1990, el valor anterior que tenía, que era 2019, deja de estar asignado a esta variable y ahora se pasa a asignar el valor 1990. Es decir, la variable year va a contener el valor 1990. Y cuando mostramos en consola year, va a mostrar el último valor que tiene asignado. En este caso es 1990. Como pueden ver, cuando recargamos acá, efectivamente nos está mostrando 1990. Por otro lado, una forma más fácil y más rápida de asignarle un valor a la variable es asignarlo durante su declaración. En vez de escribir let year y después year igual a 2019, lo que podemos hacer es let year igual a 2019 directamente. ¿Sí? Entonces, en la medida en que construimos nuestra variable, la declaramos, ya le asignamos un valor determinado. Luego puede cambiar. Las variables también pueden contener el resultado de operaciones matemáticas. Por ejemplo, 2000 más 19. Esto va a funcionar exactamente igual como estaba antes, como pueden ver. JavaScript soporta todas las operaciones matemáticas sencillas, suma, resta, multiplicación y división. Y también si queremos, por supuesto, sigue las reglas, por ejemplo, del álgebra, que es decir, si multiplicamos, eh, si hacemos esta operación 3 por 2 más 4, primero se resuelve la multiplicación, 3 por 2, 6, más 4 nos va a dar 10, como pueden ver seguramente. 10. Ahora, si quieren cambiar el orden, también JavaScript soporta paréntesis, es decir, primero se va a resolver el paréntesis, 2 más 4, 6, por 3, 18, como pueden evidenciar. Ahora bien, lo que podemos hacer también es utilizar las variables para hacer operaciones entre ellas. Por ejemplo, vamos a tener
dos variables. Variable A igual a 5, variable B igual a 10. Podemos declarar una variable C que sea, si bien como esto contradice un poco lo que dije sobre los nombres de las variables de que no se usen letras, como en este caso las variables no significan nada, está bien que se usan letras porque es simplemente para demostración. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, que C sea igual a la suma de las variables A más B. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es que C va a ser igual a la suma de las variables de los valores de A y de los valores de B, que es en este caso 5 para A y 10 para B. Entonces, C va a valer 15. Como podemos ver, si la mostramos en consola, acá nos muestra el resultado de C. Por supuesto, o sea, lo que estamos haciendo es que al llamar a una variable, lo que estamos haciendo es obtener el valor que contiene. Entonces, por supuesto, podemos hacer todas las operaciones que queramos usando todas las veces las variables que queramos. Cada vez que usemos esa variable, vamos a obtener siempre el mismo valor que tiene contenido. También otra forma más sencilla de declarar muchas variables simultáneas es hacerlo seguido de punto y coma. Perdón, de coma. Como pueden ver de esta forma, no, evitamos poner LED en cada uno de los casos y separamos cada declaración de variable con una coma. O sea, declaramos una variable con LED, coma, declaramos la siguiente variable sin LED, coma, declaramos la siguiente variable. De todas formas, esto lo recomiendo hacer solamente cuando las variables están relacionadas y no para amuchar todas las variables que se pueden declarar una sola vez porque puede llegar a prestar confusión. Así que bueno, como resumen tenemos que cada vez que queremos declarar una variable, declaramos la palabra especial let con el nombre de la variable en camel case, que es la primera palabra en minúscula y todas las palabras pegadas, las sucesivas palabras pegadas tienen la primera letra en mayúscula y le podemos asignar un valor directamente en la declaración con el igual y el valor que queramos. Luego podemos cambiarle dicho valor más adelante simplemente invocando el nombre de la variable, asignándole el igual y asignándole un nuevo valor. Si queremos mostrar el nombre de la variable, ver qué contiene, por ejemplo, usándolo en console.log, entre paréntesis, invocamos a la variable y esto nos va a mostrar el último valor que tiene asignado. También las variables pueden contener resultados de operaciones matemáticas básicas, por ejemplo, así, y también podemos declarar otras variables, digamos que esta es variable A, esta es A, pasó la variable B, donde usen otras variables como parte de su declaración. Por ejemplo, ahí está, B es igual a A por 2, por lo tanto debería darnos 200. Como pueden fijarse, si recargamos, efectivamente nos muestra 200. Así que bueno, esto es simplemente cómo se declaran las variables y las cosas básicas que podemos hacer con ellas con números. En el siguiente video vamos a ver qué podemos hacer con las variables y las cadenas de texto.